A las 10, con Edith 10. A las 10, con Edith 10. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén con nosotros en su programa Las 10 con Edith 10. Y hoy de verdad estamos de manteles largos porque nos acompaña, o más bien hoy los acompañamos a ustedes. Ella es Clara Graciela Mejía Mota, es directora de la Unidad de Negocios de Cuidados para la Diabetes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y darnos un poquito de su tiempo para explicarnos la importancia de la diabetes. El día de hoy, déjenme les platico, estuvimos en una conferencia, la verdad muy importante, igual con el doctor Daniel Martín, y nos explicaban esta importancia de una buena técnica de inyección, que a veces se habla de la diabetes, que por ser mexicanos pues ya casi tenemos palomita para ser aptos y tener diabetes, pero pocas veces se habla de la técnica de inyección. Sí, así es. La técnica de inyección no se le ha dado mucha importancia, la técnica de inyección de la insulina. Se asume que es una inyección común y corriente y no lo es. Entonces ahora, se han hecho estudios científicos muy serios, básicamente un estudio mundial que incluyó a más de 13,000 personas en diferentes países, cerca de 50 países, y se llegó a conclusiones de que la técnica que están usando los pacientes no es la correcta. ¿Qué quiere decir que no es la correcta? Que no están aplicándose la insulina en el tejido subcutáneo, que es el tejido que está entre la piel y el músculo, y esto provoca que no se absorba correctamente, provoca que se produzcan unos abultamientos que se llaman lipodistrofias, que no les da importancia a la gente, pero que si se siguen inyectando en ese lugar, la insulina no se absorbe de manera correcta. Estas formaciones también son provocadas muchas veces por rehusar las agujas y las jeringas, lo cual es completamente inadecuado, ya que pierde su esterilidad, se provoca dolor, sangrado, riesgo de que la punta de la aguja se quede adentro, y pues todo esto incide en que la técnica no es correcta y entonces el paciente no recibe todos los beneficios que debería de recibir de una inyección de insulina. O sea, la insulina es un producto maravilloso que las personas con diabetes necesitan y que les sirve muchísimo, pero el no aplicársela correctamente hace que pierdan su beneficio, que se desperdicie insulina, ya que están inyectando de más cuando se inyectan en la lipodistrofia, y que no tengan la calidad de vida que se espera de este tratamiento. Algo también importante que mencionaron es que afecta el nivel económico también. Podríamos ahorrarnos muchísimo dinero por día si es que tuviéramos una buena aplicación, y que a veces nos afecta más la mala aplicación y nos afecta más a nuestra salud que si lo hiciéramos bien. Creo que son dos temas muy importantes, la economía y obviamente que pueden llegar literal a fallecer las personas por más insulina que nos inyectemos si lo aplicamos mal. Sí, tienes toda la razón, o sea, la parte económica es un factor muy relevante de este estudio, ya que se observó que se están inyectando en promedio más o menos 15 unidades de insulina más en los pacientes. Estas 15 unidades de insulina, si las multiplicamos por todo el número de pacientes que se inyectan insulina, que en México son aproximadamente 1 millón de pacientes cada día, entonces imagínate el impacto que podría tener esto en costos evitables, que ya sea se podrían destinar a insulinizar a más pacientes, que es algo que nos está haciendo mucha falta para controlarlos, o en otros insumos, en cualquier otro aspecto que permitiera hacer un uso más eficiente del recurso. Entonces sí es verdaderamente preocupante, y simplemente haciendo una buena técnica, que ¿qué quiere decir? Que dejen de inyectarse en la lipodistrofia, que dejen descansar el tejido, que pasen a inyectarse en una parte sana, pero esto se tiene que hacer con cuidado. Porque si una persona que se ha estado inyectando en la lipodistrofia, mañana después de oírme, dice ahora me inyecto en un tejido sano, pueden llegar a experimentar una hipoglucemia si no bajan la dosis, por lo que digo precisamente, o sea, pueden ser mucho más sensibles los tejidos sanos que el tejido que ya está enfermo. Entonces esto hay que hacerlo muy de cerca con el médico para que les dé la recomendación correcta, pero es un hecho, o sea, tejido sano necesita menos insulina que un tejido que tenga estas bolas que muchos pacientes que se inyectan insulina presentan. Para concluir, ahorita mencionaste una parte muy importante, los médicos.
que por desgracia pues no están tan capacitados como quisiéramos a veces en el tema de la técnica de inyección, tal vez sí de la insulina y de las marcas y de los beneficios, pero que hace falta también la difusión, obviamente, porque el paciente, ustedes trabajadores de la CROC, pues confiamos mucho también en los médicos, ¿no? Y obviamente pues no somos expertos en la materia, digo, también es nuestra obligación, hay que decirlo, ¿no? Informarnos, capacitarnos, buscar hoy en día en internet. Sin embargo, el factor, algo muy importante son los médicos a veces generales, ¿no? Esta difusión y esta capacitación que se le tiene que hacer a ellos. Sí, lo que dices es correcto. Desafortunadamente en la formación de un médico general no se incluye a fondo la terapia con insulina. Entonces, cuando un médico general sale a ejercer, generalmente sus opciones terapéuticas son los medicamentos orales. Y cuando el paciente ya no es controlado con estos elementos orales que se tienen a la mano, entonces se le manda al especialista, que es el endocrinólogo, el especialista que ve la diabetes y que sabe perfectamente cómo hacer esta terapia con insulina, que tiene su chiste, o sea, no es como un antibiótico de que tómese esto por 3 días de esta manera y ya está. O sea, hay que hacer cálculos, hay que tomar en cuenta la cantidad de ejercicio, lo que se va a comer, el estrés, una serie de factores que forman parte de la decisión de cuánta insulina ponerse y cada cuándo. Entonces, sí se requiere que más médicos generales se entrenen en este aspecto de la insulinización para que más pacientes puedan beneficiarse de esto. Y por qué no, eventualmente yo creo que habría que cambiar la currícula de las escuelas de medicina para que produzcan más conocimiento acerca de la terapia con insulina en todos esos médicos que están egresando todo el tiempo y que desafortunadamente no salen con esta herramienta tan importante. En general había cifras, la verdad, impactantes. Por ejemplo, nos decían que, bueno, las enfermedades como el cáncer o cuando nacen los bebés, etcétera, hay demasiada información y qué bueno, pero no se compara con las muertes anuales que hay por la causa de diabetes y qué tan importante es. Creo que estamos poniendo el granito de arena en empezar, en difundir. Yo te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy y por supuesto tu página para mayor información a las personas que nos ven. Sí, toda la información de FITTER está en www.fitter, un número 4, diabetes.com, que es FITTER for Diabetes. Muchísimas gracias. Vamos a ver que si bien la insulina es un fármaco fabuloso, una solución sensacional, el no hacerlo correctamente puede no darle todos los beneficios al paciente. Bueno, se produjeron una serie de documentos simples y prácticos que se conocen como las reglas de oro, Golden Rules, para que los profesionales de la salud puedan de una manera muy sencilla llevar a cabo estas recomendaciones con sus pacientes, o sea que son soluciones prácticas y aplicables. No es ciencia. Donde debe de absorberse es el tejido cerebral subcutáneo. ¿Qué quiere decir esto? Es el tejido que está debajo de la queta. Punto. Allí es donde debemos aplicar la insulina para que se absorba bien. Esta absorción a nivel subcutáneo es la absorción que todas las curvas insulares, que todas las descripciones de los medicamentos son acordes al tiempo de esas insulinas. Vamos a poner un ejemplo, una insulina ultra rápida que empieza a actuar a los 5 minutos, tiene su pico máximo a la 1:30 y su vida media máxima de 3 horas y media a 4 horas. Pero para que esos tiempos se cubran, tiene que absorberse en el tejido subcutáneo. Si no se absorbe allí, esas curvas de absorción van a ser completamente adecuadas. Bueno, y seguimos en esta conferencia tan importante, por supuesto, sobre la diabetes, pero más importante aún, la técnica de inyección. Y de eso hablamos el día de hoy con el doctor Daniel Martín Contreras. Él es médico especialista, por supuesto, en atención integral del paciente de diabetes de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. La verdad, un tema muy importante. Algo a mí que empezó dando la conferencia es diciendo que hay muchísimas enfermedades de las cuales hablamos, como es el cáncer, por ejemplo, y en cuanto a estadísticas no se compara para nada en las muertes anuales que hay a causa de la diabetes, y más por una mala técnica de inyección. Así es, tristemente cuando a un paciente se le da un diagnóstico de alguna enfermedad grave como es un cáncer, un VIH, la gente se asusta y a veces de ese susto que tiene se cuida. Diabetes no duele al principio,
no se siente aparentemente nada, y pues toda la gente, no, pues mi abuelo tuvo diabetes, mi papá tuvo diabetes, pues no, ahí más nos la van llevando. Pero si nosotros realmente valoramos la mortalidad que esta enfermedad tiene de forma directa y sobre todo por sus complicaciones a nivel renal y cardiovascular, la mortalidad de diabetes es mucho más alta que el que tendríamos con cualquier otra enfermedad en México. Ahora, bueno, hemos aprendido que por el simple hecho de ser mexicanos ya tenemos como una rayita al tigre para poder tener esta diabetes. Y bueno, obviamente sumando el que nuestros padres también tuvieron diabetes o alguien de la familia. Yo creo que sí hay información al respecto, pero falta algo muy importante que hablamos el día de hoy, la técnica de inyección. Por supuesto. Hablando de los factores del mexicano, independientemente de, como usted comenta, los factores familiares, las herencias directas, el mapa familiar genético, hay un mapa étnico en diabetes que en nutrición se publicó desde el 2008, que es una aberración genética ABCA1, mutación R230C, entre otros genes que hay también, pero ese es específico para nuestra población mexicana, que hace que los mexicanos en el 97% de los casos tengamos resistencia a la insulina, que es el inicio de la diabetes. Ahora, técnica de aplicación. Los médicos nos enfocamos mucho en la ciencia de la diabetes, el estudio de la fisiopatología, la prevención de complicaciones, la combinación de fármacos, pero se nos olvida en muchas ocasiones la educación del paciente de cómo se va a aplicar la insulina. En ocasiones el olvido es más grave que un olvido, porque a veces es la desinformación del mismo médico que no maneja bien esa técnica de aplicación. Hay hoy en día, y ustedes lo dijeron, afortunadamente, muchos videos para las personas que nos están viendo en este momento. También acercarse con su médico y decir, me podría explicar, me podría decir, ahorita nosotros pues, estamos en especial hablándole al trabajador, a sus familias, y que bueno, todo el mundo conocemos a alguien con diabetes, pero no preguntamos, oye, ¿te sabes inyectar bien? ¿Sabes en dónde? ¿O cuántos meses llevas inyectándote en el mismo lugar? Creo que esos factores o foquitos rojos que hoy nos dieron son de suma importancia, de verdad, háganlo y más pues de voz en voz y hoy con la voz de este experto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que la medicina, el entorno del paciente, médicos, familia, compañeros de trabajo, debemos de detenernos y supervisar la base del tratamiento. O sea, decirle al paciente, mira, qué bueno que usas insulina, que rompiste los tabúes de que si te deja o no te deja ciego, porque es un tabú enorme que tiene la población en México y que por supuesto es falso, pero detenernos y decirle, oye, ¿y te estás aplicando bien tu medicamento? Porque esto sería equivalente a querer tomar una tableta por el oído para que me funcione bien, o sea, no te la estás aplicando como es ni por donde es. Entonces yo creo que todos debemos ser cómplices en la vigilancia de nuestros pacientes con diabetes y tanto el médico como todo el personal de salud y todas las personas que están en contacto con el paciente con diabetes estén al tanto de la técnica de aplicación, la importancia que tiene el no rehusar agujas y el rotar las zonas para que realmente el paciente reciba todo el beneficio de su tratamiento y no el tratamiento de pie a otras complicaciones. Para mayor información, ¿dónde podemos contactarlos? Bueno, yo les puedo dar mi correo electrónico si gustan, es dr, todo con minúscula y sin punto, danielcm02@gmail.com o en las chicos de Becton Dickinson tienen todos mis datos para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Ya nos vamos, yo soy Edith Díez, esto es Radio TV Croc. Radio TV Croc presentó